En el apartado 3 vamos a hablar de la evaluación y vamos a utilizar unos ejemplos que están tomados de la norma UNE 151.001, es del año 2011. Vamos a ver 3 ejemplos de cómo se podrían evaluar los atributos o las cualidades relativas a la mantenibilidad de una instalación, y son algunos de los atributos que hemos estado viendo en el videotutorial. Por ejemplo, en el caso de que estemos hablando de estandarización, bueno, pues tendríamos que evaluar la compatibilidad de componentes con otros que fácilmente sean accesibles en el mercado. Debe comprobarse la compatibilidad de los componentes y esto va a redundar en el almacenamiento mínimo de componentes y en el número mínimo de ajustes, especialmente en elementos que se deban sustituir en niveles bajos de mantenimiento. Por ejemplo, podríamos estar pensando en rodamientos que sean compatibles con otros de otras máquinas que tengamos nosotros, etc. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Bueno, pues la norma UNE sugiere una calificación que vaya entre 0 y 4. 0 sería una muy mala estandarización. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que es muy difícil encontrar un repuesto en el mercado. Y por lo tanto, si nosotros queremos tener repuestos de esta pieza, tenemos que tenerlo almacenado. En el caso en el que tengamos una buena estandarización, le asignaríamos una calificación de 4. En este caso sería muy fácil encontrar piezas de recambio en el mercado, a precios competitivos además. ¿Esto qué quiere decir? Pues que prácticamente no vamos a necesitar tener almacenados este tipo de piezas. Si hablamos, por ejemplo, de vigilancia, bueno, pues comprobaríamos la existencia de indicadores de fallo del dispositivo, y no solo eso, sino la posibilidad de monitorizarlo de alguna manera, que nos dé información o tener información sobre parámetros que nos van a indicar que tenemos que hacer mantenimiento. ¿Qué dice la UNE en este caso? Bueno, pues le asignaría un 0 en el caso de que tengamos una posibilidad muy mala de vigilancia. En este caso no tendríamos ningún indicador de la condición del equipo y por lo tanto pues no sabemos cómo está, no podemos emitir un diagnóstico, ¿vale? No le podríamos hacer, pues por ejemplo, un predictivo, no sabemos nada sobre cómo está. Le asignaríamos un 4 en el caso de que tenemos un buen nivel de vigilancia. En ese caso tendríamos indicadores necesarios para saber cómo está el dispositivo y además son fácilmente controlables. Pues se me ocurre un ejemplo en el que tengamos facilidad pues para hacer un análisis de vibraciones a un elemento y con ese análisis de vibraciones hacemos un diagnóstico de cómo está. Y por último, pues ponemos el ejemplo de la documentación. Aquí lo que queremos es encontrar manuales con instrucciones adecuadas para cada nivel de mantenimiento, además con las instrucciones concretas, claras, despieces, etc. Entonces, bueno, pues estaríamos hablando de que en el caso de que le asignemos un nivel de calificación 0, pues no existe documentación adecuada para realizar el mantenimiento y además no nos informa sobre los problemas que podemos tener. No aparece la famosa lista de problemas, el troubleshooting en inglés, en la que te suele decir pues con este síntoma lo más probable es que te esté sucediendo esto y la acción correctiva que debes realizar es esta otra. Eso sería un nivel 0, cuando no tenemos esa documentación. En el nivel 4, bueno, pues sí tenemos la documentación y es muy buena, es la documentación que estamos buscando. Una vez que se hayan realizado las evaluaciones de los atributos que hemos estado comentando a lo largo del tutorial, se llegaría a un mapa en el que se puede ver de manera global cómo es la mantenibilidad de la instalación. Bueno, en este caso hemos optado por reproducir un ejemplo que aparece en la misma norma UNE de la que estamos hablando en este apartado, en el que ha valorado pues una serie de atributos de mantenibilidad: la simplicidad, la identificación de averías, la modularización, la tribología, ergonomía, estandarización y vigilancia y relación con el fabricante. Se trata de atributos generales que informan sobre la mantenibilidad. Entonces, bueno, a cada uno de ellos le ha asignado un valor y de esta manera, de forma visual y sencilla, se puede
tener información sobre cómo es de mantenible nuestra instalación y sobre todo lo que se localiza de manera rápida es aquellos casos en los que debe mejorarse algún atributo de mantenibilidad, en caso de que se considere oportuno, porque como vamos a ver a continuación, tomaremos acciones de mejora, como siempre en mantenimiento, cuando eso suponga o aporte valor al funcionamiento de la instalación. Y una vez que hemos medido y hemos evaluado, llega el momento de decidir qué hacemos, cómo actuamos. Bueno, pues en este caso aplicaremos la máxima que siempre vamos a utilizar cuando estemos hablando de mantenimiento, que es evaluar si la medida o la decisión que vamos a tomar aporta valor a la organización, porque el mantenimiento lo que siempre anda buscando es aportar valor a la organización. Imaginaos que hemos encontrado un atributo que puede mejorarse, que sería, digamos, la accesibilidad. Bueno, pues vamos a evaluar el hecho de tener esas dificultades en el acceso, qué perjuicios nos supone, qué sobrecostes implica, si supone una pérdida de disponibilidad y por tanto estamos renunciando a ingresos en esas horas de funcionamiento, y vamos a evaluar qué beneficios obtendríamos, qué perjuicios tenemos actualmente, y una vez que hemos hecho esa evaluación decidimos si acometemos la mejora, en este caso del ejemplo que estamos hablando, en cuanto a accesibilidad. Y siempre que se toma una decisión o que se decide llevar a cabo una acción de mejora, después de haberla ejecutado, hay que evaluar y decidir si seguimos actuando para seguir mejorando. Es decir, lo que estamos aplicando es lo que habitualmente se conoce como el PDCA o la filosofía PDCA o el círculo de Deming, que es planear qué vamos a hacer, hacerlo, comprobar qué tal funciona nuestra medida y actuar en consecuencia. De manera adicional a lo expuesto anteriormente relativo a la filosofía PDCA, yo aporto dos aprendizajes míos personales que son referentes a cómo desarrollar mejoras que van encaminadas a un incremento en la mantenibilidad, una mejora en la mantenibilidad. La primera sería que debe contarse, yo diría que de manera ineludible en estos casos, con el personal de mantenimiento para llevar a cabo alguna de estas mejoras. El personal de mantenimiento debe formar parte del equipo de trabajo de cualquier proyecto, porque de esta manera se va a conseguir reducir las equivocaciones o los errores que vengan derivados por no haber considerado que el mantenimiento es algo que hay que realizar una vez que entra a servicio la instalación. Mi segunda indicación sería que siempre que sea posible, todas las mejoras relativas a mantenibilidad se diseñen o se piensen en el lugar de trabajo, en la planta o lo más próximo posible al lugar en el que están sucediendo las cosas. Este es un concepto que está copiado de la filosofía de Lean Manufacturing, que efectivamente dice que todas las mejoras deben visualizarse no en el despacho, que parece más cómodo, sino en el lugar en el que suceden.